Sean bienvenidos a esta cuarta clase del curso de Excel. En esa clase vamos a ver formato esencial y condicional. Primero vamos a hablar del formato esencial, y es que el formato en Excel tiene una función crítica: facilitar la lectura y comprensión de la información. Un libro sin formato es una masa de datos difícil de interpretar. Los conceptos esenciales incluyen la alineación, el uso de negrillas para jerarquizar títulos y el ajuste de texto. Sin embargo, el concepto más importante es el formato de número. Esto porque cambiar una celda de general a porcentaje, fecha o moneda no cambia el valor matemático, pero cambia totalmente el significado de la información para el usuario. El formato condicional, por otra parte, es una herramienta que aplica formatos automáticamente a una celda o rango basándose en su contenido. El concepto clave es la regla lógica: si la celda cumple X condición, entonces aplícale Y formato. Esto permite que la hoja de cálculo hable por sí sola. Por ejemplo, en un inventario podemos hacer que las cantidades se vuelvan rojas automáticamente cuando lleguen a un nivel crítico, permitiendo una reacción inmediata sin necesidad de leer cada número. Ahora bien, el formato condicional no es solo para números. Podemos crear reglas de texto específico para resaltar, por ejemplo, todos los estados que digan pendiente o urgente. También es vital para la gestión del tiempo mediante reglas de fechas, permitiendo identificar automáticamente plazos que vencen hoy, mañana o la próxima semana. Este concepto convierte a Excel en un tablero de control logístico o de gestión de proyectos muy eficiente. Ahora pasemos directamente a Excel a mirar las distintas formas de usar el formato y el formato condicional. Cuando hablamos de formato, hablamos de la visualización de una celda. Esto ya lo habíamos visto en la primera clase un poco por encima. Esta vez vamos a verlo más en detalle. Y hay distintos tipos de formato. Está el formato esencial, que es el formato que nosotros mismos podemos definir y que no se aplica bajo ninguna condición. Cuando hablamos de formato esencial, hablamos de todas las características de fuente, texto y alineación de una celda específica o un conjunto de celdas, como lo son poner negrilla, poner cursiva, subrayado, bordes, resaltado o cambiar el color de la fuente, así como ajustar la alineación, la combinación entre celdas y los formatos numéricos: general, número, moneda, contabilidad, fecha corta, fecha larga, hora, porcentaje, fracción, notación científica y texto. Además de esto, Excel nos ofrece un amplio catálogo de estilos ya predefinidos, como lo vimos en la primera clase. Por otra parte, tenemos el formato condicional, un formato que se va a aplicar a las celdas dependiendo de ciertas condiciones que ya vamos a ver más adelante. Para este formato condicional tenemos reglas para resaltar celdas, reglas para valores superiores e inferiores, barras de datos, escalas de color, conjuntos de iconos, y podemos crear nuestras propias reglas. Pero además de los formatos predeterminados que nos ofrece Excel, nosotros podemos crear nuestros propios estilos de celda modificando directamente el formato. Podemos modificar la categoría, si es general, si es un número, si es una moneda, la alineación, tanto horizontal como vertical, la fuente, los estilos de fuente, si es cursiva, negrilla o negrilla cursiva, tamaño, si queremos que sea tachado, un superíndice o un subíndice, los bordes, los rellenos, y si queremos que las celdas estén protegidas, bloqueadas u ocultas. Vamos a ejemplificarlo por aquí. Voy a escribir sin formato y con formato. Entonces lo que vamos a hacer es crear un nuevo formato. Puede que los formatos que se encuentren aquí directamente en Excel no nos gusten o necesitemos algo más personalizado. Así que vamos a darle clic en nuevo estilo de celda, formato, y vamos a dejar que esto sea un texto con alineación central, tanto horizontal como vertical, que el texto se ajuste y que la dirección del texto sea de izquierda a derecha. Ahora vamos a cambiar la fuente, pongámosle una cualquiera. Por ejemplo, vamos a buscar por aquí Times New Roman. La vamos a poner en negrilla con un tamaño de 16, sin subrayado y un color rojo. Supongamos que la vamos a usar para títulos. Ahora queremos bordes. Pongámosle este borde doble a lo largo de todo el contorno. Lo siguiente que voy a hacer es asignarle un relleno. Voy a ponerle un relleno que sea un azul clarito. Le doy clic en aceptar y le pongo un nombre a este estilo. Le voy a poner estilo personalizado y le doy clic en aceptar. De esta forma vamos a ver ya nuestro estilo personalizado aquí y lo vamos a poder aplicar a cualquier celda que nosotros queramos, como si fuera un estilo predeterminado de Excel. Ahora bien, vamos a ver el formato condicional. El formato condicional tiene varias opciones, así que les preparé estos pequeños ejercicios para que me vayan siguiendo mientras les muestro. Para el ejemplo de formato condicional con reglas de mayor que o menor que, vamos a usar este ejemplo, que sería un ejemplo de presupuesto límite versus gasto real. Por ejemplo, nuestro presupuesto para almuerzos y lo que realmente nos gastamos en almuerzos. Pero antes lo que voy a hacer es que voy a aplicarle formato de moneda
a todas las celdas y le voy a asignar un formato nuevo a los títulos para identificarlos más fácil. También le voy a asignar un formato a las categorías de los gastos. En este caso creo que este azulito estaría bien. Y vemos que la tabla ya está un poco más estilizada. Ahora lo que voy a hacer es calcular la diferencia entre el presupuesto límite y el gasto real. Simplemente voy a restar el presupuesto menos el gasto y copio la fórmula hacia abajo, como ya lo hemos visto en otras clases. Ahora queremos que a esta diferencia le apliquemos un formato condicional. ¿Cómo vamos a hacerlo? Nos vamos arriba a la barra de herramientas y hacemos clic en donde dice formato condicional. Ahora, lo que queremos es que cuando el gasto supere el presupuesto límite, nos lo marque en un color. ¿Cómo sabemos que un gasto superó el presupuesto límite? Porque es menor que cero. Vemos aquí que cuando el gasto real superó el presupuesto límite, nos lo da en negativo. Entonces vamos a darle un formato condicional, hacemos clic en el que dice es menor que, y aquí nos dice aplicar formato a las celdas que son menores que, en este caso queremos que sea menor que 0, y podemos seleccionar entre varios formatos que ya nos ofrece Excel. Relleno rojo con texto rojo oscuro, relleno amarillo con texto amarillo oscuro, relleno verde con texto verde oscuro, relleno rojo claro, texto rojo, borde rojo o formato personalizado. Si hacemos clic en formato personalizado, nos va a abrir el mismo menú que se nos abría cuando creamos un formato. En este caso voy a dejar el que se pone de forma predeterminada, que es relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Le doy clic en aceptar y vemos que ahora todas estas celdas tienen un formato condicional donde si la diferencia de los gastos es menor que 0, se nos va a poner en negativo. Esta parte se me olvidó ponerla en formato de moneda, vamos a hacerlo y vemos que así se ve mucho mejor. Aquí por ejemplo nos pasamos 45.000 pesos del presupuesto, aquí nos pasamos 70.000 pesos del presupuesto y aquí nos pasamos 15.000. Lo interesante de este formato condicional es que funciona aunque cambiemos los valores. Si aquí yo le pongo 100.000, vemos que la diferencia se actualiza y también se actualiza el formato. Tener conocimiento de esto es muy importante porque le va a dar a nuestras tablas de Excel y a nuestras hojas de cálculo un aspecto mucho más profesional. Pasa lo mismo si por ejemplo un gasto real lo actualizo. Ahora vamos a hacer aquí a la derecha otro ejemplo para mostrarles el formato condicional del mayor que. En este caso tenemos las notas de varios estudiantes para el corte 1, corte 2 y corte 3. En este caso, para no complicarnos, vamos a usar un promedio simple, no un promedio ponderado como el que expliqué en la segunda clase. Entonces lo que queremos para este formato es saber cuáles estudiantes pasaron. Ya vimos el formato condicional menor que, ahora vamos a ver el formato condicional mayor que. Así que para este ejercicio voy a calcular el promedio con la función promedio, un promedio simple, no un promedio ponderado como el que usamos en la universidad. Recuerden que eso ya lo expliqué en la segunda clase y voy a copiar la fórmula hacia abajo. Ahora queremos aplicarle un formato condicional a todas estas celdas. Para esto nos vamos a la barra de herramientas, damos clic donde dice formato condicional, reglas para resaltar celdas, es mayor que. Aquí nos va a preguntar aplicar el formato a las celdas que son mayores que 3 y le quiero poner un relleno verde con texto verde oscuro. Le doy clic en aceptar y aquí ya tendríamos a todos los estudiantes que pasaron. Entonces tenemos que el primer estudiante pasó la materia, el segundo no la pasó, el tercero pasó la materia, el cuarto no pasó la materia y el quinto sí pasó la materia. Si yo cambio los valores y los modifico, vamos a ver que se actualiza automáticamente, cosa que es bastante útil. Ahora vamos a explicar otros formatos condicionales que son para los valores superiores e inferiores. Para esto hay varias opciones, el 10% de valores superiores, los 10 valores inferiores, el 10% de valores inferiores, valores por encima del promedio y por debajo del promedio. Vamos a hacer la prueba nuevamente con notas de distintas materias. Supongamos que estas son las materias que ve un estudiante y quiere saber cuáles son las materias en las que mejor le va y cuáles son en las que peor le va. Para eso vamos a calcular nuevamente el promedio, arrastramos toda la fórmula hacia abajo y ahora nos vamos a formato condicional, reglas para valores superiores e inferiores y vamos a seleccionar el que dice 10 superiores. En este caso nos dice aplicar formato a las celdas cuyo rango sea superior y acá nos dice cuántas. Digamos que quiero solamente las dos materias en las que mejor me va y las quiero poner con relleno verde con texto oscuro. De esta forma ya sé cuáles son las materias en las que mejor me va. Los formatos condicionales se pueden combinar. Si yo ahora selecciono el que se llama 10 inferiores, vamos a poder aplicar formato a los dos en los que peor nos va y les voy a dejar un texto rojo con relleno rojo. De esta forma ya podemos saber cuáles son las materias en las que mejor nos va y cuáles son en las que peor nos va. Ahora bien, si queremos eliminar este formato condicional, seleccionamos todo el rango de celdas, nos vamos a la barra de herramientas donde dice formato condicional y damos clic al botón que dice borrar reglas y seleccionamos el que dice borrar reglas de las celdas seleccionadas. Con esto ya tenemos el formato limpio nuevamente. Ahora les voy a mostrar cómo podemos hacer
para seleccionar las que estén por encima del promedio. Simplemente nos vamos a reglas para valores superiores e inferiores y hacemos clic en el que dice por encima del promedio. Seleccionamos el color, en este caso lo quiero verde, le damos a aceptar y nos dice cuáles son las materias que tenemos por encima del promedio de todas estas materias que estamos viendo. Eso es bastante útil, por ejemplo, si queremos tener un control de en qué materias nos está yendo bien, en qué materias nos está yendo mal, dónde debemos reforzar y dónde ya estamos bien. Ahora pasemos a otra de las funciones muy importantes de formato condicional, que son los formatos de texto. En este caso vamos a suponer que estamos haciendo unos cursos en Coursera, una universidad X, Google, Platzi, de distintos temas, y lo que nos interesa aquí es el estado del proceso. Queremos saber los cursos que tenemos aprobados en revisión o rechazados y queremos aplicarles un formato condicional. En este caso vamos a seleccionar el rango de estas celdas y vamos a formato condicional. Ahora vamos al que dice reglas para resaltar celdas y seleccionamos la que dice texto que contiene. Y aquí nos va a preguntar, aplicar formato a las celdas que contengan el texto aprobado. En este caso eso es lo que queremos, pero no lo quiero rojo, sino que lo quiero verde. De esta forma, todos los textos que digan aprobado van a aparecer en verde. Si yo a este que dice rechazado le pongo aprobado, automáticamente se va a colocar en verde. Y si yo a este que dice aprobado le pongo cualquier otra cosa, automáticamente se le va a quitar el formato. Terminemos de rellenar esta tabla, vamos a hacer que en revisión aparezca amarillo y rechazado aparezca en rojo. Nos vamos nuevamente a formato condicional, reglas para resaltar celdas, texto que contiene y ahora vamos a escribir aquí rechazado. Rechazado si lo quiero dejar rojo, le doy a aceptar y ahora todos los que digan rechazado van a aparecer en rojo. Ahora para poner en amarillo los que dicen en revisión, nuevamente nos vamos a formato condicional, reglas para resaltar celdas, texto que contiene y aquí voy a poner en revisión. Y este quiero que sea amarillo con el texto amarillo. De esta forma tenemos un formato condicional. Si yo a este que dice aprobado le pongo en revisión, automáticamente va a estar amarillo. Si a este le pongo rechazado, se pone automáticamente en rojo y si le doy aprobado, automáticamente se va a poner en verde. Eso también es una funcionalidad muy útil. Ahora vamos a ver el formato de barras de datos. Supongamos que estamos haciendo un ahorro para ciertas cosas, un viaje a Cartagena, una nueva laptop. Lo primero que voy a hacer es poner todo esto en formato de moneda. También ajusté un poco los valores y queremos saber cuál es el porcentaje de avance. Así que ahora lo primero que vamos a hacer es calcular el porcentaje de avance. Para esto simplemente vamos a agregar una fórmula y vamos a dividir el ahorro actual entre el valor total. Y con eso ya tendríamos el porcentaje de avance. Voy a copiar esta fórmula hacia abajo y tendríamos el porcentaje de avance de todos los ahorros. Ahora, supongamos que queremos que ese porcentaje de avance se represente como una barra. Para esto, vamos a seleccionar todo el rango de celdas, nos vamos a formato condicional y donde dice barras de datos podemos seleccionar cualquiera de los estilos que ya están predeterminados y automáticamente se nos va a poner como si fuera una barra. Pero si lo notamos, el de 72% nos lo marca como si ya estuviera completado. Para cambiar esto nos vamos a donde dice formato condicional y hacemos clic en la última opción que se llama administrar reglas. Se nos va a abrir este menú que se llama administrador de reglas de formato condicional y vamos a hacer clic donde dice barra de datos y le vamos a dar clic donde dice editar regla. Aquí se nos va a abrir un editor de reglas de formato y aquí el que nos interesa es el que se llama barra más larga. Normalmente va a estar en automático. Nosotros le vamos a colocar número y vamos a poner aquí el número 1. ¿Esto por qué? Porque en Excel los porcentajes van de 0 a 1. Quiero que vean lo que pasa si le pongo 100, le voy a dar clic en aceptar, aplicar y vemos que las barras se ven muy pequeñas. Vamos a editarlo nuevamente y en lugar de 100 le voy a poner 1, le doy clic en aceptar, aplicar y vemos que las barras ya se ven correctamente. Ahora, supongamos que no queremos que se vea el número del porcentaje, que por algún motivo creemos que se ve feo. Vamos a seleccionar nuevamente todo el rango de celdas, vamos a administrar reglas y nuevamente vamos a editar la regla que se llama barra de datos. Si queremos que no se muestre el texto, vamos a hacer clic aquí en este check que se llama mostrar solo la barra. Le vamos a dar clic en aceptar, aplicar y podemos ver que ya surtió efecto esta nueva regla. Le vamos a dar clic en aceptar y podemos ver aquí los porcentajes de avance de nuestro ahorro. Supongamos que cambiamos algo. Por ejemplo, el ahorro de moto nueva, supongamos que ya no está en 4 millones, sino que está en 8. Automáticamente se va a actualizar. Ahora les voy a mostrar el formato condicional para aplicar un conjunto de iconos. Supongamos que tenemos esta lista de hábitos y días de la semana, donde 1 representa que ese día sí cumplimos con el hábito, 0 representa que no cumplimos con el hábito y 0.5 que lo cumplimos a medias.
entonces queremos que nos muestre un identificador visual de que cumplimos o no cumplimos con el hábito. Para eso voy a seleccionar todo el rango de celdas, nos vamos a la barra de herramientas donde dice formato condicional y vamos al que se llama conjunto de iconos. Aquí hay varios conjuntos de iconos que podemos utilizar. En este caso yo voy a usar el que se llama 3 símbolos en círculo que nos muestra un check, un signo de admiración y una X. Si yo le doy clic vemos que automáticamente se configura y nos muestra que el lunes cumplimos con ejercicio 30 minutos, el lunes cumplimos con beber 2 litros de agua, no cumplimos con meditar, cumplimos con leer 10 páginas, pero no cumplimos con dormir 8 horas. Lo cumplimos a medias. Ahora bien, si queremos que solamente se muestren los iconos, vamos a tener que modificar este estilo como lo hicimos con el anterior. Así que seleccionamos nuevamente todo el rango, nos vamos a formato condicional, administrar reglas, y aquí donde dice conjunto de iconos lo seleccionamos y le damos clic en editar regla. Y aquí simplemente marcamos la casilla que dice mostrar icono únicamente. Le doy en aceptar, aceptar y ahora veríamos solamente el icono. Los voy a centrar y de esta forma tendríamos un seguimiento de nuestros hábitos. Pero si seleccionamos cualquiera de las celdas, vemos que siguen teniendo valores numéricos. Por ejemplo, esta tiene el valor de 1, esta tiene el valor de 1, esta tiene el valor de 0. Si yo cambio dichos valores, el icono también va a cambiar. Esta es otra funcionalidad muy útil que también nos puede servir en la vida diaria. Ahora pasemos a las escalas de color. Para esto tenemos una lista de estudiantes y queremos una escala de color que nos identifique qué estudiantes van bien, cuáles van mal y cuáles van regular. Lo primero que voy a hacer es calcular los promedios de todas las materias con la función promedio. Para esto vamos a calcular el promedio de todas las materias de cada estudiante con la función promedio, como ya lo hemos hecho, y ahora voy a arrastrar esa fórmula hacia abajo. Con esto ya tendríamos los promedios y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar todo el rango de celdas, nos vamos a formato condicional y vamos a la opción que se llama escalas de color. Aquí hay varias escalas de color que podemos utilizar. En mi caso voy a usar la que se llama escala de colores verde, amarillo y rojo. Y aquí vemos que se nos aplica una escala de colores donde a medida que vamos sacando menos nota, se va poniendo cada vez más rojo. Esto también lo podemos modificar en administrar reglas y podemos editar la regla. Y aquí pues podríamos seleccionar los valores donde se aplica cada uno de los colores. Todo de forma bastante sencilla. Y bueno, esto ha sido todo por esta cuarta clase del curso de Excel. Recuerden que el archivo con los ejercicios va a estar en la plataforma y nos vemos en la siguiente clase donde vamos a ver la función si.